la puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Sencillamente son palabras de Jesucristo, no son mis palabras, ni la de cualquier maestro, ni la de cualquier profeta. Sencillamente eran las palabras de Jesús. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El mensaje que Jesucristo constantemente tenía para hablar en medio de sus tiempos eran demasiado desalentador para aquellos que eran tibios. El mensaje de Jesucristo era bastante desalentador para aquellos quienes no estaban comprometidos al 100% con el Salvador. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, dice el verso 24. Créame que cuando leía esto, y necesito aún más que haga ruido en mi corazón, pero podía entender que adentro mío algo estaba llamándome la atención. Esforzaos era la palabra que más me llamaba la atención. ¿Qué tanto la iglesia de Dios se está esforzando? ¿Qué tanto la iglesia de Dios está preparada? ¿Qué tanto la iglesia de Jesucristo se ha propuesto servir y vivir solamente para su Dios? El mundo está lleno de tibios. Apocalipsis dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La iglesia está llena de tibieza. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo avivando nuestros corazones con urgencia. Siglos han pasado y durante siglos muchos fueron avivados de una u otra forma por ese fuego del Espíritu Santo. Y no hablo de fuego literal, sino de hablo que de una obra pura y exclusivamente que con urgencia la iglesia de Dios necesita para ser manifestada como la luz de este mundo, como la lámpara de en medio de tanta tiniebla. Versículo más adelante podemos ver evidencia de cómo eran las demandas
que Jesucristo hacía en sus mensajes. El verso 33 del capítulo 14 encontramos declaraciones como: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En Mateo 7:14 tenemos otra declaración. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Jesús no estaba hablando de generaciones, no estaba hablando si eran niños, si eran adolescentes, si eran jóvenes, si eran adultos. Simplemente estaba diciendo que pocos son los que hallan. En los mensajes que Jesucristo daba continuamente, no había tinta grises. O era negro o era blanco. Jesús en un momento determinado hablaba de una sola buena tierra. No hablaba de muchas formas de encontrar buena tierra. Jesús hablaba de 4 tipos de tierras, de las cuales una sola era buena. Todas las demás, de una u otra forma, no daban frutos. Jesús, como veíamos en el verso anterior, hablaba de pura y exclusivamente los que estaban capacitados a negarse a sí mismos con tal de seguir a su Señor. Negarse a sí mismo, negarse a todo lo que pasa por nuestras vidas, interna y externa. Jesucristo hablaba de aquellos que oían sus palabras y las ponían por obras. No solamente de los oidores, sino Jesucristo decía del que oía y obraba lo que su palabra decía. En el contexto que estamos involucrados en este capítulo, Jesucristo, entre muchas cosas que tenía para decir, Él tenía un ataque para hacer al pensamiento judío. Esforzaos por entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El pensamiento judío hasta el día de hoy dice que por ser el pueblo de Dios, cada uno de ellos son herederos del reino de Dios. El pensamiento judío está tranquilo, está cómodo, porque su etnia, porque su nación, porque la región en donde han nacido le da la posibilidad de ser hijo de Dios. No obstante, el mundo está tranquilo porque se dice ser bueno. El mundo está tranquilo mientras está con vida porque se dice ser alguien que no fue capaz de cometer maldades para heredar algo tan malo como un infierno. El mundo está lleno de personas con excelentes morales, con excelente forma de vida, con excelentes familias, que en su vida hay un buen pasar en todos los sentidos, y esto le permite estar con una cierta tranquilidad, con un cierto descanso, porque no encuentran peligro, porque no corren peligro sus mentes, sus corazones. Todo está bien para ellos. Pero lo peor de todo, creo, es que en nuestro lugar, que podríamos decir la iglesia, estamos pasando el mismo problema.
Con cuánta facilidad al entrar a este lugar nos hemos sentido como el pueblo de Dios por el simple hecho de haber pasado una puerta. Con cuánta facilidad nos sentimos como hijos de Dios y no tenemos ninguna incomodidad en nuestra manera de vivir. Con cuánta facilidad hemos perdido el peso del pecado en nuestros corazones. Con cuánta facilidad estamos viviendo este mundo como podemos, como nos salga, como nos permita el día a día. Si vienen tentaciones, bueno, fácilmente caigo. Total, tengo perdón asegurado. Si tengo pecados, fácilmente puedo decir, sé quién es la persona que puede perdonarme con tanta facilidad. Pero ¿qué hay de nuestro compromiso por esforzarnos si es que hemos recibido salvación eterna? Tantos judíos como gentiles y tanto como personas que están adentro de la iglesia, estamos cómodos, verdaderamente cómodos. ¿Y cuántas veces no pensamos ni por un momento en la palabra salvación? Alguien en algún momento le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y sobre esto podríamos hacernos muchas preguntas, ¿saben? Hasta una hora me estoy haciendo varias preguntas más. ¿Cuántas veces crees haber pensado en esta pregunta? ¿Cuántas veces ha cruzado por tu cabeza? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? ¿Estaré en el grupo de esos pocos? ¿Cuánto nos pone en nuestros corazones curiosidad de estos temas, hermano? Quizás esta persona que se acercó ante él tenía un sentimiento sincero, genuino, una curiosidad genuina. Recuerden aquel momento cuando Nicodemo le preguntó sinceramente a Jesús, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Jesús le dijo, es necesario que tengas vida nueva. ¿Cómo es posible? Le dijo Nicodemo. Si no es posible que yo pueda meterme en el vientre de mi madre. Asuntos espirituales son incomprensibles para mentes naturales. La salvación es el tesoro más preciado que los hijos de Dios tienen. Es como aquel tesoro escondido quien alguien encuentra, quien vende todo lo que tiene con tal de conservar eso que había encontrado. ¿Para cuántos podemos decir que la salvación es lo más preciado de mi vida? Escúcheme, no les estoy diciendo para cuántos de los que vienen a la iglesia, la reunión es lo más preciado de su vida. No les estoy preguntando eso. Tampoco les estoy preguntando para cuántos los que cumplen con una función en la iglesia es lo más importante de su vida. Les estoy preguntando cuántos de ustedes aprecian como lo de mayor valor la salvación que Dios ha otorgado.
¿Qué podría contestar yo sobre esta pregunta? Sobre estas preguntas acerca de que si son pocos, si son muchos, si estoy adentro, si no estoy en ese grupo, si evidencio ser de Dios o no doy evidencia de ser del Señor. La respuesta fue sencilla: esforzaos, esforzaos. En otras palabras, saque esa palabra y ponga luchar. Da todo de tu vida. No renuncies. Entregate por completo. ¿Cuál es el sentido en esta expresión que Jesucristo dio? ¿Acaso es el mismo que los judíos tenían? Aquel que decía, tengo que cumplir con la ley de Dios para heredar la salvación. ¿Era ese el sentido que Jesucristo les decía cuando les mencionaba la palabra esforzados? ¿Acaso Jesús les estaba diciendo, cumplan, hagan todo lo que la ley de Dios les está diciendo para una justa retribución? ¿Ese era acaso el sentido que él le daba? ¿Era el sentido de hacer para conseguir algo? ¿Es el de mérito por las obras? ¿Es el de yo hago esto que me corresponde y que Dios haga lo que a Él le toca? ¿Era acaso ese el sentido cuando Jesús decía esforzaos? Definitivamente no, mi hermano. Jesús no los estaba invitando a hacer esto o aquello para recibir salvación. El mandamiento, esforzaos por entrar, no quiere decir que después de todo la salvación es producto del esfuerzo humano y no de la gracia. Es todo de gracia. La salvación que Dios ha dado es toda y 100% gracia. Pero es una gracia que capacita. Es una gracia que a los hijos de Dios los está capacitando sí o sí. Si no, nunca ha sido derramada la gracia de Dios en tu vida. Es una gracia que te capacita para separarte del mal. Es una gracia que te lleva a amar el bien y a odiar y a aborrecer el mal. Busque conmigo Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. Ocupaos con temor y con temblor. ¿Qué significa esto para mi vida? Ocuparme con temor y con temblor acerca de la salvación que he recibido, si es que he recibido. Déjeme contradecir un poquito lo que yo mismo acabo de decir recién. Recién les dije, la salvación es 100% de gracia y por gracia. Y también he dicho, la salvación no es por obra.
Pero ahora yo me voy a contradecir y voy a decir algo. ¿Saben qué? La salvación es 100% por obra. La salvación es 100% por obras. A la final, ¿soy o me hago? La salvación es 100% por obra, pero no obra de ustedes, sino la obra del Señor Jesucristo en este mundo. Él sí que hizo perfectamente todo lo que demandaba Dios de cada criatura en todos los tiempos. ¿Es la obra? Sí, pero es la obra de Jesucristo, no la de ustedes y no la mía. El verso 24 al 28 de este capítulo nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y sellado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Verdaderamente este era el ataque para los judíos también, para demostrarles que ellos no tenían nada de especial que les permitan ser salvados. Por eso la declaración dice: vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Gente desprovista completamente de la gracia de Dios en todo el mundo iban a ser receptores de esta salvación. Y esto era lo peor que le podían decir a un judío. Eso es imposible para su mente. Pero Dios tiene gracia de este mundo, y Dios ha derramado salvación en medio de este mundo. En Lucas capítulo 16, verso 16, Jesús dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Tanto fariseos como escribas y como tantas personas en aquellos momentos se mantuvieron ocupados completamente, pero en oponerse a Jesús. La gran mayoría de ellos no les fue revelado en sus mentes y en sus corazones que la ley y los profetas en el Antiguo Testamento apuntaban a la venida de Jesucristo. Muchos y la gran mayoría de ellos no pudieron encontrar en Jesucristo el cumplimiento de la venida del Mesías. Pero a su vez, muchos también le recibían, rindiendo con intensidad, rindiéndose para buscar la entrada en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo: y todos se esfuerzan por entrar en él. Muchos
le recibieron y rindieron su vida para buscar la entrada al reino de Dios. Donde es un reino en donde no hay ni comida ni bebida, como dice Romanos capítulo 14 o 15, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué esfuerzo habla Jesucristo? ¿Cuál es el esfuerzo que Él les decía a esta persona que le preguntaba? ¿Cuál es la lucha que hay por delante, si es que lo hubiera, para los hijos de Dios? Básicamente dividido en dos puntos. El primero de ellos lo he puesto como la oposición que hay en nuestro propio interior o en el interior de los hijos de Dios. La oposición que aún hay en el interior de los hijos de Dios. En Primera de Pedro encontramos capítulo 2, versículo 11 y 12. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino. Yo os ruego como a extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Os ruego como a extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esforzaos para tener el ímpetu y la necesidad constante de dar lucha con lo que está pasando adentro nuestro, con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Ahora, ¿por qué esforzaos? ¿Cuál es el gran problema? La puerta no es amplia. El camino no es amplio que lleva a la salvación. Acompáñenme a Mateo 7. Verso 14, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino angosto. Ese es el camino que cuando te apropias de su obra en la cruz, reconoces que Él hizo todo lo que vos no podías hacer para heredar salvación. Reconoces que necesitas perdón de tus pecados, si es que hasta el día de hoy nunca lo has hecho. De ahora en más formas parte de un camino que es estrechamente angosto,
que te debes conducir todos los días de tu vida. Y eso demanda todo el esfuerzo de tu mente, de tu corazón, de tus rodillas, de tu intelecto cuando estás al frente de su palabra, de tus ojos cuando estás leyendo, de tu tiempo cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, de tu necesidad ardiente por ser distinto a lo que este mundo es. Es un esfuerzo que llama todos los días nuestra atención, porque todos los días necesitamos separarnos del mal que aún hay en nuestras vidas. ¿Cuánto siente la necesidad de esto diariamente? ¿Cuántos sentimos la necesidad de separarnos para el Salvador? La segunda oposición que tienen los hijos de Dios, y puse como primera porque creo que es la más importante, la de nuestro interior, pero la segunda, y que es también importante no dejarla pasar por alto, es la oposición de saber que hay un enemigo al frente de nosotros o al frente de los hijos de Dios. Es el mismo enemigo que ha cegado el entendimiento del mundo para que no vean y no les sea resplandecido sobre sus mentes el Evangelio de Jesucristo. Pero es el mismo que se esfuerza constantemente para desalentar a los hijos de Dios, para cambiar la manera de pensar de los hijos de Dios. Se esfuerza constantemente para hacernos más parecidos a este mundo y menos parecidos a la imagen de Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Resistid al diablo. Santiago capítulo 4 verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él está empecinado y él está quizás hasta muchas veces más esforzado que nosotros en hacernos caer. Y nosotros, ¿cuántas veces no nos estamos esforzando para vivir conforme a las demandas de Dios para sus hijos? ¿Es la salvación por obra? No, pero sí es salvación para obras. Muchos querrán entrar en aquel tiempo, también nos dice el Señor. Muchos querrán entrar. Muchos quizás quisieran o van a querer en aquel momento, si se pudiera usar la expresión, sobornar ante ese Dios. Tengo toda esta riqueza para darte, tengo todo esto para entregarte, permitidme entrar en ese descanso. Otros quizás pudieran decir: tengo todo el poder para entregarte, permitidme entrar. Otros quizás dirán: he entregado mi servicio las 24 horas en la iglesia, permitidme entrar. He nacido en un hogar cristiano y hace 30 años que estoy en la iglesia, permitidme entrar.
He tocado un instrumento por tantos años, permitime entrar. He orado cuántas veces, he ayudado a este otro, permitime entrar. He subido a un púlpito y les he hablado de tu palabra y me he esforzado por hacerlo de la mejor forma, permitime entrar. El camino es angosto y nada tiene que ver con lo que le acabo de decir. Creo que la iglesia cada vez está menos interesada en escuchar exhortaciones, cada vez está menos interesada en que sean llamados y separados a una vida de santidad. Veo, o quizás prejuicio de uno me traiciona, pero cada vez encuentro menos interés en los oídos, en las mentes de las personas que llegan a la iglesia para escuchar exhortaciones, para escuchar la necesidad y demandas, la necesidad de arrepentimiento y la demanda que Dios está haciendo, que Dios ha hecho en su palabra. No encuentro mucha motivación en la iglesia por buscar libros que me hablen de esto, por escudriñar su palabra para encontrar estas verdades en su palabra. ¿Qué es lo que pasa a la iglesia? ¿Qué es lo que nos está pasando, hermano? ¿De quiénes somos? Si estamos al frente hoy mismo del Señor Jesucristo, así como Él en algún momento les dijo, ustedes son hijos del diablo. Su padre es Satanás, homicida, padre de mentira. ¿Qué diría Jesucristo en este momento de nuestras vidas? ¿De quiénes somos? ¿A quién le pertenecemos? El Salvador a sus hijos los ha salvado del mal y los tiene que seguir salvando del mal todos los días. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amado Dios, en esta noche amado Dios, que de mi vida no digas apartaos de mí, hacedor de maldad. Dios, te pido por favor que si entre nosotros, de los que estamos en este lugar, nunca hemos caminado por ese camino angosto, te ruego que en tu gracia y misericordia en esta noche y en este tiempo nos dé la luz suficiente para reconocer nuestras maldades, para reconocerte como el único y Señor y Salvador, quien nos permitas entrar desde este mismo momento en un descanso eterno, Señor, junto a ti. Danos, Señor, la gracia y el entendimiento de que tu palabra es demanda, que tu palabra, Señor, nos pide todo de nuestras vidas, sabiendo que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Dios. Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestras mentes, con nuestros labios, con nuestros oídos, con nuestras manos? Ten misericordia de nuestras vidas, oh Dios. Ten misericordia de esta iglesia. Que podamos cada uno de nosotros estar en ese camino angosto, permanecer en ese camino angosto, por la gracia de tu providencia, de tu provisión, por la gracia de entender de tu evangelio, Señor, por la gracia de entender que tú hiciste todo lo que no podíamos hacer,
pero que a su vez demanda nuestras vidas completas. Oh Dios, que de ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, digas: apartaos de mí, hacedores de maldad, sino que de cada uno de nosotros puedas decir: ven, buen siervo fiel, entra en tu reposo. Dios, quita de nuestras vidas la indiferencia a tu palabra, destapa nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros ojos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos esforzarnos por tu evangelio, por tu reino, Dios. Háblanos, llámanos, exhórtanos, Señor. Te necesitamos. Si tú no lo haces, Señor, nuestras vidas están perdidas. Si tú no lo has hecho, Señor, en alguno de nosotros, te pido que en esta hora lo hagas, Señor. Hables a la mente de mis hermanos, hable a nuestros oídos. Utiliza y aplica tu palabra en este tiempo, Dios, en tu iglesia. Gracias por tu bendito amor, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos luz, Señor, y salvación. En tu hermoso y santo nombre.